las ofrendas después de las peticiones que se han hecho en distintos idiomas en nombre de todas las intenciones que manifestamos los cristianos. Y siempre las hacemos para esto, para que estéis siempre atentos en el momento de la oración universal de los fieles, que se hace al Padre por Jesucristo nuestro Señor, que eso es lo que el Señor siempre nos dijo, ¿no? Cualquier cosa que digáis al Padre en mi nombre, Él os la concederá. Especialmente cuando le pedimos el Espíritu Santo, como él mismo decía, ¿no? No pedir cualquier cosa, sino tirar hacia lo alto, hacia lo grande, ¿no? Tirar hacia el mismo Dios, tener la osadía de pedir que Dios habite en nuestro corazón. Mientras vemos como una familia le ofrece al Señor pues el cáliz, la patena, el pan y el vino, que después se convertirán en el cuerpo y la sangre del Señor, pues vamos a hacer algún recordatorio de momentos en los que el Papa durante la homilía ha hecho un subrayado especial, ¿no? Él ha saludado al patriarca de Constantinopla, al arzobispo de Canterbury, a los patriarcas de las iglesias católicas orientales que compartimos un mismo credo. Ha hecho alusión también a que la procesión de entrada que ha querido recordar, la que de modo memorable hicieron los padres conciliares cuando ingresaron solemnemente en la Basílica de San Pedro, ¿no? Pero él, como recordábamos antes, hay que ir más allá de la conmemoración, ¿no? Quien es en el fondo, y en esto el Papa, durante todos estos días del inicio de este sínodo de la nueva evangelización, lo está recordando, y también en esa carta, en el Porta Fidei, a propósito del inicio de este año especial, del año de la fe, decía que Jesucristo es el verdadero y perenne protagonista de la evangelización. No somos nosotros, o sea, a nosotros no nos toca el ser los grandes sujetos de la evangelización. Nosotros somos sencillamente sus instrumentos que nos ponemos en sus manos, y por eso necesitamos purificación interior, pero el que evangeliza es el Señor. Es curioso cómo, hablando del Concilio Vaticano II, del que se cumplen ahora los 50 años, y no quiso incluir el Vaticano II el tema de la fe en un documento específico. Es cierto, no lo hay un documento hablando de lo que es la fe católica, pero estuvo muy animado por la conciencia y el deseo de adentrarse nuevamente en el misterio cristiano para dar eficazmente o proporcionarlo de nuevo al hombre contemporáneo, ¿no? Y de ahí esa manera de recordar de los grandes pontífices que fueron los protagonistas del Vaticano II, Pablo VI y Juan XXIII, ¿no? Y si en la carta Porta Fidei el Santo Padre hablaba de que este año de la fe es una invitación a una auténtica y renovada conversión al Señor, tendríamos que preguntarnos cómo se puede hacer cuando nosotros fallamos en cuanto a la credibilidad por el número de los pecados que cometemos. Esto es lo grave, que nosotros estamos fallando al Señor porque no somos instrumentos auténticos, ya que la credibilidad para una persona no creyente, si yo le digo que yo le llevo al Señor y la renovación espiritual, me dice sí, pero demuéstrame tu fe con tus obras. En esa carta, en la Porta Fidei, decía también el Santo Padre que la nueva evangelización es para redescubrir la alegría de creer y volver a encontrar el entusiasmo de comunicar la fe. Como afirma San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo, con toda razón, ¿no? Y deberíamos preguntarnos de nuevo si nosotros hemos recuperado la alegría de creer, o si verdaderamente nuestra forma de creer en Dios es meramente ideológica. Nos hemos creído una serie de principios, no los llevamos a la práctica, los tenemos como un barniz que están ocupando nuestra vida, pero a nivel exclusivamente mental, pero no forma parte de nuestro obrar cotidiano, ¿no? Hay que redescubrir, decía el Santo Padre, la alegría de creer. Como afirmaba San Agustín, los creyentes se fortalecen creyendo. Decía también que es una ocasión propicia para intensificar la celebración de la fe en la liturgia y de modo particular en la Eucaristía. Por eso, el inicio de este año de la fe lo estamos haciendo en este marco espléndido de la celebración de la Eucaristía. Es un año para recordar nuestra vinculación al Señor a través de la unión eucarística. Por eso tantas parroquias del mundo entero nos ofrecen al Señor expuesto en el Santísimo Sacramento, ¿no? Para que acudamos para una adoración verdadera del corazón, y a través del gesto de arrodillarnos delante del Señor expresemos lo más profundo de nosotros, ¿no? Que es nuestra vinculación a aquel que es Señor de cada uno de nosotros, ¿no?
Pues una ocasión propicia en este año de la fe, que durará hasta el 24 de noviembre del año que viene, para que la celebración de la fe en la liturgia, los sacramentos y especialmente este sacramento de la Santa Misa, de la celebración de la Eucaristía, sea un motivo de renovación espiritual y que sea como esa frase que aparece siempre en todas las sacristías del mundo, ¿no? De celebra esta Eucaristía como si fuera la primera, la última y la única, como si fuera la última Eucaristía de tu vida, la única que tuvieras que celebrar, ¿no? O la primerísima, que los sacerdotes que celebramos la primera vez la Eucaristía tiritábamos, ¿no? Por el misterio que teníamos entre nuestras manos, ¿no? Pues ojalá que así al recibir al Señor en la Eucaristía, pues tengamos esa disposición durante este año de la fe, ¿no? Y hablaba también el Santo Padre en esa Porta Fidei del compromiso público del cristiano, porque el cristiano no puede pensar nunca que creer es un hecho privado. Este es un asunto que después con nuestros invitados seguiremos abordando, ¿no? Pero también es importante que en este ofertorio, en estas ofrendas, lo pensemos, ¿no? ¿A qué estoy yo dispuesto? ¿Qué le ofrezco yo al Señor? ¿Solamente un compromiso privado de mi vida de fe, yo conmigo, mi experiencia del Señor, o la capacidad que tenían los santos de irradiar toda la fuerza de la fe a aquel que se pusiera por delante, ofreciéndole con alegría el amor del Señor, ¿no? No puede pensar nunca un cristiano que creer es un hecho privado. Y recordamos la última parte de la homilía del pontífice porque ha sido muy interesante. Dice él, se ha difundido el vacío en nuestro tiempo, pero precisamente a partir de la experiencia de este vacío es como podemos descubrir nuevamente la alegría de creer, su importancia vital para nosotros, hombres y mujeres, porque en el desierto se vuelve a descubrir el valor de lo que es esencial para vivir. Así en el mundo contemporáneo, sigue diciendo el Papa, son muchos los signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Son palabras que habría que desarrollarlas en profundidad, porque es un paso adelante en estos nuevos tiempos que no son los de hace 50 años del Concilio Vaticano II, en los que sí que hace falta entender esos signos implícitos y negativos que hablan de Dios, de ese sentido último de la vida por parte de mucha gente. Es decir, el Papa nos está diciendo que necesitamos poner una atención especial a la gente que a lo mejor no profesa la fe cristiana, pero de una forma incluso negativa, con una forma de proclamar su no creencia en Dios, implícitamente están hablando de la sed que tienen de Dios. Esto es esencial, y por eso ha puesto los ejemplos del Camino de Santiago y de esas peregrinaciones, ¿no? Siempre el viaje es la metáfora de la vida, y el viajero sabio es aquel que ha aprendido el arte de vivir y lo comparte con los hermanos, como sucede con los peregrinos a lo largo de una peregrinación, como por ejemplo el Camino de Santiago o en otros caminos que no por casualidad se han multiplicado en estos años. Es cierto, ¿por qué hay tantos peregrinos, que muchos de ellos desde un punto de vista casi exclusivamente laico, secular, sin ninguna profundización espiritual se hacen? Hay un interrogante profundamente religioso. Planteamientos del Santo Padre en su homilía y en la carta Porta Fidei. Y nosotros seguimos a las 11:25 de la tarde, de la mañana, en esta celebración de la Eucaristía. Propitius Christus Domine ec dona sanctifica, et obsequium humilitatis nostre benignus intende, ut corpora nostra hostiam viventem, sanctam, tibi acentem fiant, et non ratione veteris hominis, sed secundum spiritum tuum, in novitate vitae nos facias servire, per Christum Dominum nostrum. Dominus vobiscum. Sursum corda. Gratias agamus Domino
nostro. Vere dignum est tibi gratias acere, vere justum est te glorificare Pater Sancte, quia unus est Deus vivus et verus, qui is ante saecula et permanes in aeternum, inaccessibilem lucem in habitans, sed et qui unus font bonus atque fons vitae cuncta fecisti, ut creaturas tuas benedictionibus ad impleres, multasque letificares, tu illuminis claritate, et ideo coram te numeras tanto be angelorum, qui diac nocte serviunt tibi, et vultus tui gloriam contemplantes, te incessanter glorificant, cum quibus et nos, et per nostre vocem, omnes que sub cielo est creatura, nomen tuum in exultatione confitebur canentes. Sancte, quia magnus is, et omnia opera tua in sapientia et caritate ficisti, hominem a tuam imaginem connedisti, ique comisisti mundi curam universi, ut tibi soli creaturis servens, creaturis omnibus imperaret, et cum amicitiam tuam non obediens amisisset, non eum deliri Christi mortis imperio, omnibus in misericordis subvenisti, ut te querentes invenirent, sed et foedera pluris hominibus obturisti, eusque per profetas erodisti, in expectatione salutis, et sic Pater Sancte mundum dilexisti, ut completa plenitudine temporum, onegenitum tuum nobis miseris Salvatorem, qui incarnatus de Spiritus Sancto et natus ex Maria Virgine, in nostra conditionis formas conservatus, et omnia absui peccato, per omnia absui peccato, salutem evangelizavit pauperibus, redemptionem captivis, mestis corde laetitiam, ut tuam ero dispensationem impleret, in mortem traditium et ipsum, ac resurgens ac mortuis, mortem destruxit, vitamque renovavit, et non amplius nobis med ipsis viveremus, sed sibi, qui per nobis mortus et atque surrexit,
a te Pater mihi Spiritum Sanctum, primitias credentibus, que opus sum in mundo perfections, omnem sanctificatione compleret. Quesumus ice Deus ut idem Spiritus ec nunc sanctificatione sanctificare dignitas ut corpus et sanguis fiat Domini nostri Iesu Christi ad hoc magnum mysterium celebrandum apud quod ipse nobis reliquit in foedus aeternum ipse enim cum hora venis et glorificaretur a te Pater Sancte ac dilexis et suos querant in mundo in finem dilexit Deus et cenantibus eis accipit panem benedixit ac frecit deditque discipulis suis dicens accipit et manducate ex hoc omnes hoc est enim corpus meum quod pro vobis traditur. Simile modo accipiens calicem ex nimine litis repletum gratias ecit deditque discipulis suis dicens accipit et bibite ex eo omnes hic est enim calix sanguinis mei novae et aeternae testamenti qui per vobis et per multis effunditur in remissionem peccatorum hoc facite in meam commemorationem. Mysterium Fidei. Domine redemptionis nostre, memoriale non celebrantes, mortem Christi, Christi, descensionem ad inferos secolimus, eos resurrectionem ad ascensionem, ad tuam dextram profitemur, et expectantes ipsius adventum in gloria, oferimus tuius corpus et sanguinem, sacrificium tibi acceptabile, et tote mundo salutare. Respice Domine hostiam, cum ecclesia Tua ipse parasti, et concedi benignus omnibus, qui ex hoc uno pane participabunt et calice, ut in unum corpus Sanctus Spiritu congregati, in Christo hostia viva perficerentur, ad laudem gloriae Tuae. Nunc ergo Domine omnium recordare, pro quibus tibi anc oblationem offeribus, in primis famuli Tui Pape nostre benedicti, et Episcoporum ordinis universi, sed et tutius cleri, et offerentium et circumstantium, et cunti populi Tui et omnium qui te querunt corde sincero. Memento etiam illorum, qui obierunt in pace Christi Tui, et omnium defunctorum, corum fidem Tu solus coniovisti. Nobis omnibus filiis Tuis, clemens Pater, concede ut celestem hereditatem consequi valeamus cum beata Vergine Dei Genitrice Maria, cum apostolis et sanctis Tuis, in regno Tuo, ubi cum universa creatura a corruptione peccati et mortis liberata, te glorificemus per Christum Dominum nostrum, per quem mundo bona conta largiris. Per ipsum et cum ipso redini ipso, est tibi Deo Pate omnipotenti, in unitate Spiritus Sancti, omnis honor et gloria
gloria per omnia saecula saeculorum. Precepte salutaribus moniti, et divina institutione formati, audimus dicere. Cresumus Domini ab omnibus malis, da propitius pacem in diebus nostris, tot ope misericordia tu adiuti, et a peccato simo sempre liberi, et ab omni perturbatione securi, expectantes beatam spem, et adventum Salvatoris nostri, Iesu Christi. Christi, qui dictiste apostolis suis, pacem relinquo vobis, pacem meam do vobis, ne respicias peccata nostra, sed fidem ecclesiae tue, eamque secundum voluntatem tuam pacificare, et coronare digneris qui vivis et regnas in saecula saeculorum. Pax Domini sit semper vobiscum. Offerte vobis pacem. Es el momento de un intercambio de paz mientras vemos a muchos sacerdotes que ya se van a acercar a esta asamblea multitudinaria de la Plaza de San Pedro para distribuir la comunión cuando llegue el momento. Y es un momento de paz en la que nosotros lo que tenemos que hacer, y como decimos siempre, no es un intercambio de paz de verdad, de corazón. O sea, que sea el Señor el que reine en nuestros corazones, que es el único garante de la paz. Si el Señor es el evangelizador, es el dador de paz. Mi paz os dejo, mi paz os doy, que decía el Señor. Es el año de la fe, es el año en el que los cristianos debemos llevar la paz no solamente a cualquier punto del mundo, del planeta, sino a nuestra propia casa, a nuestros propios vecinos, a nuestros compañeros. Y desde aquí queremos llevar la paz a todas esas personas que nos están viendo en estos momentos, que se están comunicando con nosotros a través de las redes sociales. Hay personas que nos están viendo incluso desde hospitales y nos saludan, que nos plantean además preguntas para que posteriormente se las podamos hacer a nuestros invitados. Y desde aquí queremos mandarles un saludo muy fuerte una vez más, un medio de comunicación, en este caso Tercer Televisión, sirve no solamente para llevar la paz en este caso, sino para llevar la palabra de Dios hasta muchos hogares en los que están pendientes de nosotros a estas horas. Son las 12 menos 20 de la mañana, inicio del año, de este año de la fe. No perdáis nunca la paz, aquellos que os encontréis en circunstancias especiales de dolor, que penséis que a lo mejor verdaderamente andéis en soledad porque no tenéis a nadie cercano a vosotros que os dé esa compañía del cariño, ¿no? Que siempre el Señor está trabajando por dentro y es el que da el verdadero cariño, ¿no? Que muchas veces uno piensa que necesitamos a gente y el Señor nos dice, a veces soy yo, ¿no? El único
soy yo el que os hace falta de verdad, ¿no? El que puede ocupar todo el cariño que ansía y anhela vuestro corazón, ¿no? Es el momento también para recordarlo, ¿no? Que la paz, como viene de Él lo cubre todo, lo llena todo. Continuamos con la celebración de la Eucaristía con este Cordero de Dios e inmediatamente una comunión espiritual para recibir al Señor. Domine non sum dignos ut inter subjectum meum, se tantum diquergo, et sanabita anima mia. El Espíritu del Señor está conmigo, me ha encomendado llevar al mundo el gozoso anuncio, a proclamar el año de gracia del Señor.
que llevamos desde las 10 de la mañana con todos ustedes retransmitiendo esta misa y con la compañía del cardenal don Carlos Amigo, con el obispo auxiliar de Getafe, Monseñor José Rico Pavés, y con Darío Chimero, que es director del Mundo Cristiano. Y a mí me gustaría, bueno, pues empezar ya esta charla sobre lo que hemos visto en la última hora desde Roma y un poco señalar los titulares. ¿Qué destacaríamos de la homilía del Papa? Hay una frase de la homilía que me encanta y que desde luego la voy a llevar delante de los ojos como las filacterias aquellas de los judíos, y es acoger la novedad en continuidad. Y lo nuevo del Espíritu, que a lo largo de la historia de la Iglesia, y particularmente se refiere el Papa desde el Concilio Vaticano II, acoger la novedad en la continuidad. Admirable. En menos palabras, no se puede decir algo tan fundamental en la fidelidad de la Iglesia al mensaje de Cristo. Y esta manera, Monseñor Rico, de cómo el Papa habla, esta forma de hablar tan completa, tan redonda, que es como una gran catequesis, y lo explica de una forma donde todo el mundo se entera y va sobre todo lo esencial, ¿no? Sí, efectivamente, el Papa aparece también en las formas como maestro en la presentación de la fe, y creo que la homilía que acabamos de escuchar es un ejemplo claro de ello. No hay palabra inútil. Comienza por el saludo, bien pensado a quien se dirige, comenta los signos para indicarnos que no es simplemente nostalgia del pasado, mirando hacia el futuro, acude a la palabra de Dios que acaba de ser proclamada y a partir de ahí lanza el mensaje. Lo más importante hoy es reavivar aquella tensión positiva que se experimentó en los inicios de la convocatoria y en el desarrollo del Concilio Vaticano II. No es por tanto una mirada al pasado, sino una mirada al futuro. Y considera el Papa como lo más urgente recuperar esa tensión. Es verdad, y el protagonista de la evangelización, Darío, yo creo que queda muy claro. Tienes aquí el auténtico artífice de la evangelización. No, Jesús, o sea, así que habláis de titulares y le has preguntado antes a don Carlos. Para mí el titular es la frase que dice el Papa de Jesús, es el centro de la fe cristiana. Y de vaya titular, no ha dicho nada nuevo. Pues es un titular. O sea, desde un punto de vista periodístico, porque es obvio, por lo menos cuando yo lo he leído y se lo he escuchado al Papa, he dicho, bueno, pues que es obvio que Jesús es el centro de la fe cristiana. Claro, pero que el Papa lo diga, es a mí lo que me sugiere, quizá por la deformación profesional, es a veces que nos hemos olvidado que Jesús es el centro de la fe cristiana. Entonces, claro, el Concilio Vaticano II, que es lo que dice el Papa en toda la homilía, en el fondo es un recordar esto, ¿no? Que la evangelización hace Dios, que el Espíritu Santo es el que anima la evangelización y que Jesús es el centro de esa evangelización, ¿no? Entonces, claro, cuando tiene que recordar el Papa esto es porque a lo mejor se nos ha olvidado, y por eso a lo mejor es el año de la fe, claro, para recordar solo esta idea, ¿no? Que Jesús es el centro de la fe cristiana. Sí, que sujeto, verbo y predicado. Hay también una cuestión que creo que es de muchísima actualidad. Cuando el Santo Padre habla en la homilía de dos extremos, la nostalgia anacrónica y la huida hacia adelante. Es decir, no asumir las responsabilidades del presente. Cuando se hace uno, ¿cómo será el futuro? Pregunta y cuestión completamente inútil. Lo importante es decir, ¿cómo será el futuro? Lo importante es decir, ¿cómo queremos que sea el futuro? Y si queremos un futuro, por ejemplo, pues de justicia, pues trabajemos hoy por la justicia. Creo que estos dos extremos sitúa pues el pensamiento del Santo Padre. Este es el momento de la Iglesia, sin nostalgias extemporáneas y sin futurismos que son más huida que responsabilidad con el presente. ¿Y cómo podemos, porque esto es una cuestión que antes lo estábamos comentando Inmaculada y yo, el tema de la credibilidad de la Iglesia, a pesar de que nuestra Iglesia sea, cada uno de nosotros, pecadores? Es decir, se nos exige a nosotros una respuesta de fe conforme a nuestras obras. Si nuestras obras lo que manifiestan es que nosotros metemos la pata, vamos avanzando a trompicones, no nos tomamos en serio nuestra fe, esto es un contrasigno evidente para la gente que está dudando o que no han recibido el mensaje del Señor, y nosotros les separamos. ¿Qué respuesta? Bueno, pues que la Iglesia está haciendo obras heroicas, por ejemplo, en el ejercicio de la caridad con los necesitados. Pero esto la Iglesia lo ve tan natural y da de todos los días, y es su obligación, y de los pobres no se presume.
A los pobres se les sirve y punto. Y después la Iglesia no está preocupada por la credibilidad del aplauso. La Iglesia está preocupada, y muy preocupada, por la fidelidad al mensaje de Jesucristo. Lo nuestro no es la credibilidad, lo nuestro es la fidelidad. No es que tampoco nos disguste que nos aplaudan de cuando en cuando. A mí unas cosas que me ayudan mucho para hablar de credibilidad y cómo vender, por así decirlo, el producto, es la alegría. La alegría es lo que vende. O sea, una persona alegre vende, una persona triste no vende. O sea, los vendedores venden con alegría. Pues un cristiano que se cree lo que cree, un cristiano que está contento con Dios y está contento con la humanidad, pues es una persona alegre. Y eso vende, es lo que más vende. Vamos, entonces, ¿qué se diferencia una persona creyente de una persona que no lo es? Que es alegre, y que esa alegría le lleva a la caridad. Porque decía, ¿no?, el famoso historiador del primer siglo, ¿no?, que decía que lo que se notaba que eran cristianos era porque se querían. Supongo que se querían con alegría, porque si no, no se notaría. Y esa alegría es un motivo de credibilidad. Para mí, ver a un cristiano alegre es pensar que Dios existe. Bueno, eso es lo que comentaba don Carlos hace un rato de los jóvenes, ¿no? No nos encontremos con jóvenes tristes que ven un futuro, aunque tenemos una situación social y económica complicada y a veces se le viene a uno el mundo encima, ¿no? Pero cuando uno es cristiano es algo que tiene que ir unido inevitablemente a la alegría y a la fuerza. Sí, pero es que la causa de nuestra alegría no es que las cosas nos vayan bien o mal, sino que Dios es bueno. Como los israelitas cuando iban por el desierto, que las estaban pasando negras y estaban cantando: el Señor ha sido grande con nosotros y estamos alegres. Hombre, sois unos insensatos. ¿Qué vais a estar alegres si las estáis pasando aquí mal? No, es que la causa de mi alegría no es que tenga llena la bolsa, sino que Dios es bueno conmigo. Tenemos mensajes de muchos de vosotros que nos estáis viendo y a través de las redes sociales nos estáis planteando muchas cuestiones y muy interesantes para nuestros invitados. Monseñor Rico, una cuestión que nos llega de parte de Lorenzo Scupoli, que nos dice: ¿se entiende el catecismo por parte de los jóvenes? Es decir, que Jesucristo esté sentado a la derecha del Padre y que el Espíritu Santo proceda del Padre y del Hijo, que con el Padre y el Hijo reciben una misma adoración y gloria. ¿Eso lo entienden los jóvenes cuando lo recitan los domingos en la Eucaristía? Si se explica bien, sí. Es decir, ¿qué tenemos en el catecismo? Pues en la Constitución Apostólica con la que se promulgó, Fidei Depositum, Juan Pablo II afirmaba del catecismo que es norma segura para la transmisión de la fe. Es importante porque en cuanto a su integridad y unidad encontramos las verdades de la fe que nos ayudan a caminar mientras estamos en este mundo. Ahora, evidentemente, esto no funciona por sí solo, necesita ser presentado. Por esto el mismo catecismo, en el mismo documento de su promulgación, indica la necesidad de las adaptaciones a los destinatarios. Y es lo que hemos visto pues en la historia más reciente del catecismo de la Iglesia Católica. Han ido surgiendo otros instrumentos que nos ayudan a acercarnos a sus contenidos. Lo importante es que el catecismo sea recibido por parte de jóvenes, de adultos, en cualquier edad, como una referencia para toda su vida. Esa referencia conocerá adaptaciones según las propias necesidades, pero es para toda la vida. En estos momentos va a terminar la celebración de la Eucaristía y el Santo Padre da la bendición. Renovados en la mente con el alimento del cuerpo y sangre precioso de tu Hijo, concédenos, Señor, un corazón y un espíritu nuevo para que caminemos fielmente en esta nueva vida. Per Christum Dominum nostrum. Diletto fratello nel Signore, vostra santità Papa Benedetto, your grace, fratelli e sorelle. Hermanos
Cuando Cristo se estaba preparando a la experiencia de Getsemaní, ha pronunciado una oración para la unidad que está en el capítulo 17, versículo 11 del Evangelio de San Juan. Custódialos en tu nombre, los que me has dado, para que sean una sola cosa como nosotros. A través de los siglos hemos sido custodiados con la potencia del amor de Cristo. En el momento apto de la historia, el Espíritu Santo ha descendido sobre nosotros y hemos comenzado un largo camino hacia la unidad visible deseada por Cristo. Esto ha sido confirmado por la unidad en el parágrafo 1 de la Reintegratio. Muchos hombres han sido tocados por esta gracia y también entre nuestros hermanos separados ha surgido por la gracia del Espíritu Santo un movimiento que se dedica, que quiere la unidad de todos los cristianos, santidad. Hace 50 años, aquí en esta plaza, una potente y significante manifestación se ha encontrado el corazón de la Iglesia Católica Romana, conduciéndola en estos 50 años hasta el mundo, llegar al mundo contemporáneo. La apertura del Concilio Vaticano II, piedra angular transformante, fue constituida por la realidad fundamental, por el Logo encarnado de Dios, y es allá donde están dos o tres unidos en su nombre, y que el Espíritu que procede del Padre nos guiará a toda la verdad. En estos 50 años, recordemos con claridad y con ternura, pero también con exultación y entusiasmo, nuestras discusiones personales con obispos y expertos teólogos durante nuestra formación como jóvenes estudiantes, jóvenes diáconos en el Instituto Pontificio Oriental, como también nuestra personal participación y en alguna sesión especial del concilio. Somos testigos oculares de cómo los obispos hayan experimentado con renovada conciencia la validez de un reforzado sentido de continuidad de la tradición y de la fe que caracteriza a los santos de una vez para siempre. Ha sido un periodo prometedor, rico de esperanza, ya sea dentro que fuera de vuestra iglesia, santidad, amadísimo. Hemos notado que para la Iglesia Ortodoxa esto ha sido un periodo de intercambio y de esperas. Por ejemplo, la convocación de las primeras conferencias ortodoxa ha conducido a las conferencias preconciliares en preparación del gran concilio de las iglesias ortodoxas. Estos intercambios demostrarán al mundo moderno el gran testimonio de unidad de la Iglesia Ortodoxa. En otras palabras, este periodo ha coincidido con el diálogo del amor y ha anunciado la Comisión Internacional Conjunta para el Diálogo Teológico entre la Iglesia Católica y la Iglesia Ortodoxa, instaurado por nuestros venerables predecesores, Papa Juan Pablo II y el Patriarca Ecuménico Dimitrios. En el transcurso de las últimas 5 décadas,
las conquistas alcanzadas por esta asamblea han sido diversas, como ha sido demostrado por una serie de importantes e influyentes constituciones, declaraciones y decretos. Hemos contemplado la renovación del espíritu de la vuelta a los orígenes a través del estudio litúrgico, la búsqueda bíblica y la doctrina patrística. Hemos apreciado el esfuerzo gradual de liberarnos de la rigidez de las limitaciones académicas y llegar a la apertura del diálogo ecuménico, que ha conducido a la recíproca advocación de las excomunicas del año 1954, el intercambio de felicitaciones, la restitución de las reliquias, el inicio de los diálogos importantes, las visitas recíprocas de nuestras respectivas sedes. Nuestro camino no ha sido siempre fácil o sin sufrimientos ni desafíos. Sabemos en parte cuán estrecha es la puerta para recorrer el camino. La teología fundamental de los principales temas del Concilio Vaticano II, el misterio de la Iglesia, la sacralidad de la liturgia y la autoridad del obispo son difíciles de aplicar con práctica asidua y se asimilan con esfuerzo durante toda la vida y con el compromiso de toda la Iglesia. Por lo tanto, la puerta tendría que permanecer abierta para una más profunda acogida, un mayor compromiso pastoral y una interpretación eclesial del Concilio Vaticano II cada vez más profunda. Continuando juntos este camino, ofrecemos alabanza al Dios viviente, Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo, para que la asamblea misma de los obispos ha reconocido la importancia de la reflexión y del diálogo sincero entre nuestras iglesias hermanas. Nos unimos en la esperanza que sea removida la barrera entre la Iglesia de Oriente y la Iglesia de Occidente, y que finalmente se tenga una sola morada, sólidamente fundada sobre la piedra angular Cristo Jesús, el cual entrando hará una sola cosa, como se dice de la unidad Redintegratio en el parágrafo 18. Con Cristo, nuestra piedra angular, y con la tradición que tenemos en común, seremos capaces, o más que esto podremos ser capaces por el don y la gracia de Dios de alcanzar una expresión mejor, una expresión más completa del cuerpo de Cristo, con nuestros esfuerzos continuos, conformes al espíritu de la tradición de la Iglesia primitiva y a la luz de la Iglesia de los concilios del primer milenio. Podremos experimentar la unidad visible que se encuentra solo más allá de nuestro tiempo de hoy. La Iglesia siempre privilegia su dimensión profética y pastoral. Abraza su característica, su espiritualidad, y sirve con humilde sensibilidad a estos hermanos más pequeños de Cristo. Querido hermano, nuestra presencia aquí significa y marca nuestro compromiso de testimoniar juntos el mensaje de salvación y de coalición para nuestros hermanos más pequeños, los pobres, los oprimidos, los marginados en el mundo creado por Dios. Demos comienzo a oraciones por la paz y por la salud de nuestros hermanos y hermanas cristianas que viven en Medio Oriente.
en el actual crisol de violencia, separaciones y divisiones que se intensifica cada vez más entre pueblos y naciones, que el amor es y el deseo de armonía que declaramos aquí y la comprensión que tratamos de alcanzar con el diálogo y el recíproco respeto sea el modelo para nuestro mundo. Que la humanidad pueda extender su mano hacia lo alto y que podamos trabajar juntos para superar el dolor de los pueblos de todas partes, particularmente donde se sufre a causa del hambre, de los desastres naturales, de enfermedades y de la guerra, que al final golpea a la vida de todos nosotros, iluminados por todo lo que la Iglesia en el mundo tendría que hacer, y un gran aprecio por todo el progreso que hemos compartido. Nos sentimos honrados de haber sido invitados a participar y modestamente llamados a ofrecer nuestra palabra en esta solemne y festiva conmemoración del Concilio Vaticano II. No es solo una coincidencia que esta ocasión marque para vuestra Iglesia la solemne inauguración del Año de la Fe. Dado que la fe es la que ofrece un signo evidente del camino que juntos hemos recorrido a lo largo del sendero de la reconciliación y de la unidad visible. En conclusión, nosotros sentimos y nos congratulamos con usted, predilecto hermano, unidos con la bienaventurada multitud de los fieles aquí reunidos hoy, y lo abrazamos fraternamente en la gozosa vocación de esta celebración conmemorativa. Que Dios os bendiga a todos. Amén. Las palabras de Bartolomé I, el patriarca de Constantinopla, que ha hablado de la comunión y del diálogo sincero entre las iglesias, la Iglesia ortodoxa y la Iglesia católica, que desde luego, si una de las finalidades del Concilio Vaticano II pudiéramos resumirla solamente una, es muy difícil, ¿no? Pero una de ellas, desde luego, fue el avanzar en el ecumenismo, ¿no? Y ha hablado del don de Dios, que es el único que puede garantizar el ecumenismo, esa unión, hasta llegar a esa piedra angular que es Cristo, una visión más completa, decía el patriarca Bartolomé I, del cuerpo de Cristo, en unas palabras, en un gesto verdaderamente sorprendente, ¿no? Nos recordaba Darío Chimeno mientras lo estábamos escuchando que la posición que tenía el patriarca de Constantinopla estaba en una tarima casi a la misma altura del Santo Padre. Bueno, un poco más bajo, pero porque el Papa está en la silla pontificia, pero sí, pero el gesto, aquí hay doctores que pueden hablar más que yo soy un periodista humilde además, pero quiero decir que es importante el gesto este que hayan participado de la ceremonia como asistentes, no como participantes, esto también es importante, dos representantes de la Iglesia anglicana y la Iglesia ortodoxa. El patriarca de Constantinopla, a lo mejor me adelanto, es el representante, por así decirlo, más honorable de la Iglesia ortodoxa. No es el más importante, pero es el más honorable porque sabéis que ahí no hay papas, hay patriarcas en cada circunscripción, ¿no? Y es muy importante que haya asistido este patriarca, igual que es muy importante que haya asistido Rowan Williams. Yo creo que es un gesto, más que un gesto, es una demostración de que el Concilio Vaticano II, uno de los frutos más importantes es que se celebren ceremonias y asistan a personas así, ¿no? Es la gran apertura, el ecumenismo, el impulso que tiene su importancia. Este es un gesto más que un gesto, ¿no? Abbiamo però una parola sacrosanta da dirvi. Es el embajador de un país. Se entrega de cartas credenciales a los nuevos embajadores. Yo creo que además de entregar cartas credenciales, están entregando documentos del Vaticano II a algunos. Es la entrega que el Papa hace
a algunos personajes públicos y son embajadores que a su vez se lo van a entregar a sus respectivos presidentes o políticos. O sea, es una entrega de documentos del Vaticano o de documentos del Vaticano II de la Iglesia. Yo quiero hacer referencia a las redes sociales porque, bueno, pues estamos recibiendo preguntas y cuestiones y nos llega a través de Facebook un mensaje de Patricia que nos dice: Monseñor Rico Pavés es mi obispo auxiliar. Bien, está encantada de que esté aquí con nosotros y nos cuenta algo. Dice: mis planes para esta mañana era ir al hospital y regresar a tiempo para seguir la celebración, para ver este inicio del año de la fe, y nos quiere hacer una pregunta. Les quiero hacer una pregunta. Se refiere a los enfermos jóvenes. Dice: ¿cómo se meten de lleno en este año de la fe los jóvenes enfermos? ¿Qué pueden hacer? Bueno, pienso que merecen el protagonismo que el mismo Evangelio les concede. Es decir, ¿cuál es la actitud del que va a un hospital simplemente a testimoniar el amor de Cristo? Por lo pronto ha de despejar preocupaciones. El mismo Jesucristo nos lo dice: no os preocupéis de lo que vais a decir, de cómo lo diréis. El Espíritu Santo en cada momento os sugerirá lo que tenéis que aportar. Quitando estas preocupaciones, ¿de qué se trata? Pues de ser consciente de que uno es portador de un amor más grande que el sufrimiento, que la enfermedad, que el dolor, y de esto se da testimonio. Es decir, que la alegría de la que antes hablaba se puede incluso experimentar en medio de la enfermedad y del sufrimiento, que también en los hospitales se puede experimentar la alegría de creer, y de esto ha de ser siempre portador el que evangeliza. Además, tendrá siempre la experiencia gozosa de que el que pensaba llevar algo es el que se lleva mucho. Es la lógica del Evangelio, ¿no? Pensando que uno iba a comunicar una palabra de aliento, se encuentra con el testimonio gozoso del que vive unido su sufrimiento al sufrimiento de Cristo. Y ahí experimenta un gozo que le acompaña durante toda su vida. Porque esta es la grandeza de la alegría cristiana, que reside en un amor más fuerte, el que Cristo nos da. Una primicia de cómo va a ser el año de la fe en Getafe, que nos lo cuente de una forma sintética. Bueno, pues se trata de poner el acento en lo que tiene que ver con la transmisión de la fe, en aquello que ya se viene haciendo, de tal manera pues que el apostolado con las familias, Centro de Orientación Familiar, pondrá el acento en la transmisión de la fe y en la dimensión positiva. Pensando en la familia, estamos acostumbrados también, sobre todo en este tipo de centros, a sanar heridas, que desgraciadamente en nuestro mundo son muchas. Pero el acento este año quiere ser presentar la belleza del Evangelio de la familia y del Evangelio de la vida. Es decir, la belleza de la fe, que esto es lo que atrae a jóvenes que deciden pues consagrar su amor delante del Señor, es decir, queremos formar una familia cristiana, porque esto es lo que nuestro corazón anhela. Aquí es donde encontramos la belleza, aquí es donde encontramos la verdad, la bondad. Precisamente en la homilía del otro día del Santo Padre, en el doctorado de San Juan de Ávila, hizo una mención muy muy importante a la familia como fundamento para la transmisión de la fe. Yo no sé qué se le puede decir a la familia, porque claro, tenemos que bajar, decimos año de la fe, pero tenemos que concretar, que bajar a los cristianos de aquí y decirle: vamos a ver, ¿qué podemos hacer? No este año, siempre, ¿no? Pero ¿qué se nos puede enseñar este año dentro de la familia, las madres, los padres, los abuelos, muy importantes? Bueno, yo creo que lo dijo con mucha claridad el Papa Juan Pablo II en las diferentes visitas que hizo a España: familia, sé tú misma. Es decir, en la fidelidad está la clave. Fidelidad hoy implica saber tener claridad de la identidad de la familia cristiana frente a propuestas que la acaban desfigurando o la denigran. Bueno, pues tener el gozo de comunicar la belleza que encontramos en el Evangelio a propósito de la familia. De tal manera que se pide a los padres que sean eso, padres con sus hijos, a los esposos que lo sean uno para el otro, a los hermanos que lo sean entre sí, en fidelidad al Evangelio. Hay una pregunta, señor cardenal, muy importante, porque es un tema que nos apasiona a los que vivimos con auténtico entusiasmo lo que es la evangelización de estos nuevos tiempos, y nos encontramos, y lo ha dicho el Santo Padre en la homilía, que hay muchos signos de la sed de Dios, del sentido último de la vida, y a menudo manifestados de forma implícita o negativa. Es decir, que estos nuevos tiempos están para estar muy atentos de cómo la gente está diciendo: yo necesito de Dios,
pero incluso lo hacen de una forma negativa o de forma implícita. El Papa en esto hila muy fino, porque él se da cuenta de que hay que tener como una especie de sobredimensionada la actitud de la atención hacia las personas que se encuentran con nosotros. Y esos elementos de unión natural son el arte, el pensamiento, esos elementos que dice esto, a partir de ahí podemos apuntar directamente al mismo Dios. Benedicto XVI ha hablado de las dos grandes lacras de este momento, que son la indiferencia y el relativismo. Se peca de las dos maneras. Y esos signos de sed de Dios no corresponden a buscar la fuente donde está el agua para calmar esa sed. El gran problema, creo yo, que la gente no tiene hambre. Y aunque tengamos la despensa repleta, pues la gente no acude a esa despensa. ¿Cómo despertamos ese hambre? Es que eso a mí es la clave de todo, ¿no? Porque es despertar el hambre, el redescubrimiento de un cristiano de toda la vida del hambre de nuevo del Señor, como decía Darío, ¿no? Es decir, el Señor es el que evangeliza. Bueno, pues tenemos que ser conscientes de que es el Señor. ¿Cómo uno puede tener el hambre, utilizando el símil del señor cardenal, el hambre de Dios y despertar el entusiasmo de la fe? Eso como... Pues esto como las municiones que se hacen antes de los textos sagrados, que se hacen unos discursos extensísimos, y lo que decir, atentos a lo que vais a escuchar, que esto es canela fina. Y es entusiasmar con eso. ¿Cómo vamos a hacer el hambre? ¡Ay, qué tiempos vivimos! ¡Ay, qué... Esto no despierta ningún entusiasmo. Pero mira, lo que tienes tú, esta palabra de Dios, es que te va a levantar la oída. Decir que, pues, y por eso dice, hay una intervención que ha habido en el sínodo, en la sala del sínodo, magnífica, hablando, por ejemplo, de esta nueva evangelización que necesitaban, y hablaba de los seminarios, porque es una persona que está encargada de esto, y decía que salgan del seminario, pues estos jóvenes con un entusiasmo que quemen aquello donde están, porque, pues la fe tiene que ser contagiosa. Que tú estés junto a un hombre de fe y que te cale esa persona. Cuando vamos por ejemplo, pobre familia, la familia tiene que educar, la familia, pobre familia, que le estamos todo encima. Como mejor evangeliza a las familias con el contagio. Vamos, pues anda, que no le debo yo a mi madre. Claro. Es verdad, eso no pasa. Fray Ejemplo, que es el mejor predicador. En el fondo es lo que dice don Carlos, ¿no? O sea, el contagio del buen ejemplo y de la alegría. Ahí se me ocurría una cosa, así como un matiz que puede ayudar a la gente, es el tema de los primeros cristianos, que me parece que es muy, a mí me sugiere mucho, o sea, cómo los primeros cristianos, los 2 o 3 primeros siglos, hasta el año 313, que es el famoso edicto de Milán, pasan 3 siglos en los que los cristianos mueren por Cristo y se dejan la piel por evangelizar el mundo entero, ¿no? ¿Y qué hacen estas personas, no? Porque viven ellos en un panorama muy parecido al nuestro, que hay una gran increencia, hay un gran indiferentismo, hay relativismo, los 2 lacras que decía antes don Carlos, ¿no? ¿Y qué hacen estos primeros cristianos? Creer en Cristo. Ya está, o sea, pero creérselo de verdad, ¿no? O sea, eso que dice del seminario, decir, bueno, entusiasmo de creerte realmente que Cristo es tu amor, tu amigo, el mejor compañero, la persona que te entiende, con el quien lloras, con quien te alegras, creértelo de verdad. Y si te lo crees de verdad, como lo creían los primeros cristianos, pues tiramos para adelante y convertimos esto y damos la vuelta, ¿no?, al mundo. Eso lo vemos fundamentalmente, yo creo, en el ejemplo. Tenía una frase de Teresa de Calcuta que decía algo así como que no te quejes de que tus hijos no te escuchan porque te están observando permanentemente, ¿no? Y ese es ese ejemplo, evidentemente, el que tenemos que dar. Hablábamos de morir por Cristo. Hoy se sigue muriendo por Cristo. Vemos que hay países donde la gente da un testimonio y, sin embargo, nosotros donde tenemos la posibilidad de tenerlo más cerca, lo tenemos muy difuminado, es verdad, la idea de Cristo y de Dios. No morimos por Cristo aquí, pero nos encontramos en un ambiente que no es políticamente correcto hablar de Cristo ni de Dios, ¿no? Qué bien. Me alegro muchísimo. No, pues no tenemos que desde el punto de vista político pues no vean correcto el hablar de Cristo.
porque Cristo efectivamente rompe por completo con todas estas situaciones acomodaticias. Y naturalmente no, Cristo pues está mucho más allá de todas estas estructuras nuestras, porque Cristo es un misterio. Y cuando decimos misterio, pensamos, bueno, ya estamos, ¿no? Un misterio, un paredón contra el que uno se da de bruces y aquí uno... No. El misterio en el sentido teológico, religioso, es algo grande, inmenso, entusiasmante, que por más y más y más que te adentres en él, más te queda para avanzar. Y por eso decimos, es que no es políticamente hablar del misterio, por ejemplo. Misterio. Hasta aquí hemos llegado, hermano, ¿no? Es un misterio, es decir, qué cosa más grande, más admirable. Tenemos que meternos allí de bruces y buscar dónde están las huellas de Dios en todas las cosas. Y en ese aspecto yo me refería a lo de la corrección. El misterio rompe todos los parámetros de que nosotros podemos pensar. Pero no, el misterio no es corsé, es libertad. Es libertad de querer, de amar, de subir. ¿Y cómo podemos hacer? Y esto es un tema muy profundo, muy serio y sobre todo voy a hablar de lo que está ocurriendo en nuestro país para una transformación de nuestras instituciones a nivel legislativo, es decir, estamos en un contexto ahora mismo a nivel económico muy fuerte de una terrible crisis. Nuestros obispos nos han hablado de forma muy clara de que hay un contexto moral, hay una especie de desertización moral de fondo y eso es más que evidente. Y la carta del Santo Padre Porta Fidei dice que el compromiso público de un cristiano tiene que ser evidente para que no pueda pensar nunca el cristiano que creer es un hecho privado. ¿Cómo podemos armonizar estas ideas? De cómo creer es un hecho público, ¿no? Y al mismo tiempo la transformación de lo que son las instituciones y estas leyes que muchas veces atentan directamente contra la dignidad del ser humano. A mí se me ocurre una cosa también que volvemos a los primeros cristianos, ¿no? Poco a poco, ¿no? O sea, esto no es, tenemos algunas veces la cabeza puesta, que no me meto en política, en que hay que conseguir las cosas a tiempo de legislatura. Pues no, o sea, no hay tiempos de legislatura, en el 4 años, a ver si cambiamos. Esto hay que cambiarlo, esto es una cosa lenta, y los primeros cristianos también fueron, o sea, tenían esta visión, ¿no? Y algunas veces nos corre la prisa de cambiar las cosas de un día para otro, y no es así, es muy difícil cambiar lo que decíamos entre la ley del aborto en España, ¿no? o el mal llamado matrimonio homosexual, o todas estas leyes que han dinamitado la familia y han dinamitado la sociedad. Esto no se cambia de un día para otro. Esto se cambia primero cambiando nosotros personalmente y luego cambiando alrededor el contagio, lo que hemos hablado antes, poco a poco, y luego con fortaleza cuando haya necesario, pero desde luego de una legislatura a otra no cambiamos nada, me parece. Y es que esto es lo propio del cristiano. O sea, el cristiano no es una persona violenta, es una persona pacífica, que poco a poco van cambiando las cosas. Terminamos la celebración de la Eucaristía con el rito de despedida y la bendición. Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
bueno, con estas